Hola, mi nombre es Cintia Rodríguez y voy a tratar de resumir en un minuto todas las razones por las cuales creo que deberías tomar el diplomado en literatura infantil de la Universidad Metropolitana. Primero, el contenido es de altísima calidad. Te entregan una cantidad de materiales, comparten contigo una cantidad de información a la que de otro modo sería muy difícil tener acceso. Segundo, el modo de entrega es muy sencillo de hacer, es muy práctico. Si no puedes ver la clase en vivo, la puedes ver luego diferida. Es súper práctico, no importa en qué lugar del planeta estés, lo vas a poder hacer. Tercero, mi parte favorita, los profesores. Los profesores son gente maravillosa, generosa, de altísimo nivel y te van a entregar cosas que tú nunca hubieras esperado. Por todas estas razones te recomiendo muchísimo que tomes este diplomado. De verdad, de todo corazón, es una de las mejores inversiones de tiempo y de dinero que he hecho en mi vida. Muchas gracias y buenos días. Hola, mi nombre es Jorge Insunza, escritor y coordinador de Hilo Colectivo Books con base en Estados Unidos. Soy uno de los estudiantes de la primera generación del diplomado en literatura infantil de la Universidad Metropolitana de Venezuela. Quiero contarles que este diplomado ha sido una gran experiencia para conectarme con los orígenes de la literatura infantil y la gran tradición de creadores de América Latina. He conocido de mediación, programas de lectura y nuevas tendencias. Así con mis compañeras y compañeros hemos abierto nuestros corazones a la apreciación y valoración de aquellos libros memorables para la infancia de todas las edades. No importa dónde estés, solo conéctate y abrirás las puertas a un mundo maravilloso. Inscríbete a la segunda versión de este diplomado. Buenas tardes, me habla Astrid Lander, me desempeño como gerente académico de la coordinación de extensión universitaria de la Facultad de Humanidades de la Universidad Metropolitana. Bienvenidos todos. Eh, Hace un año nosotros lanzamos el diplomado Literatura Infantil en modalidad no presencial, gracias a estos videos que nos enviaron espontáneamente dos egresados del diplomado. Bueno, es con suma satisfacción que este año vamos a realizar de nuevo la segunda cohorte de este diplomado de literatura infantil, que se enfoca pues en brindar las herramientas para estimular, sensibilizar en pro del niño lector. Quiero presentarles al abanderado del diplomado de literatura infantil, el escritor, profesor, maestro, Manuel Anán Díaz. Es un orgullo tenerlo en la Universidad Metropolitana. Bueno, realmente quisiera que me permitieran leer una síntesis curricular de él, eh, como experto, pues, como en investigador, en promoción de lectura y también en todo lo que tiene que ver con el mundo de la literatura infantil. Manuel Janandía es licenciado en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello, coordinó el Departamento de Selección de Libros para Niños y Jóvenes del Banco del Libro en Caracas, Venezuela, dirigió la revista Para, es autor de varios libros de ensayo. Uno se llama Leer y Mirar el libro álbum, un género en construcción. También el libro Panorama Breve de la Literatura Infantil en Venezuela, temas de literatura infantil, y el libro Sombras, Censuras y Tabú en los libros para niños. Manuel, pues como teórico e investigador en literatura infantil, ha dictado conferencias y talleres en diferentes países latinoamericanos, en universidades de Europa y Asia. Por ejemplo, fue un profesor invitado en el Máster Gretel de Literatura Infantil, recibió la beca de la Internationale Jugendbibliothek Múnich para desarrollar investigaciones sobre procesos de impresión en libros antiguos para niños, jurado del prestigioso premio Hans Christian Andersen, jurado del Bologna Ragazzi y de la Bienal de Ilustración de Bratislava, entre otros reconocidos programas en los cuales ha participado. Actualmente, Manuel es director de la línea infantil del grupo editorial Norma, donde dirige la revista Barataria de Literatura Infantil Latinoamericana. Dicta
clases en la especialización de literatura infantil de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y en el posgrado de escrituras creativas de la Universidad Central. Desde el año pasado es el coordinador académico de este diplomado de literatura infantil. Manuel, es una que anuncio con mucha alegría, dado el éxito que tuvimos el año pasado con el diplomado, con la primera cohorte. Y bueno, estamos atentos a escucharte, a partir pues del enriquecedor título que tiene este evento, Contar historias, contar el mundo. Y también Gracias. quiero decirles que junto al profesor Manuel están presentes la profesora Sachenka García, la profesora Maite Daután y la profesora Guadalupe Vallebón. Vamos a conversar con ustedes. Bueno, estamos aquí, la audiencia, pues dispuesta a escucharlos. Bienvenidos todos. Sí, bueno, gracias Astrid. Por lo que veo en el chat de los comentarios y los saludos, hay personas de distintas partes de América Latina, El Salvador, México, Bolivia, de Santa Cruz, El Alto, Italia, España. Realmente la cantidad de sitios de donde se conectan es bastante diversa. Y bueno, esto nos da pie para abrir esta conversación que tiene como tema central contar historias, contar el mundo. Pero a su vez es una manera también de articular la presentación de este diplomado que va hacia su segunda cohorte. Ya tuvimos la oportunidad de escuchar al principio a dos de los integrantes con esa energía y esa felicidad, esa fuerza, esa magia con la que salieron de esta experiencia de 120 horas académicas que nos ha permitido en dos cortes, 6 materias con profesores de la talla de la profesora Guadalupe, de la profesora Maite, la profesora Sachenka, estar conectados en torno a la literatura infantil en distintas dimensiones. Quiero, bueno, primero agradecer a la Universidad Metropolitana porque ha abierto este espacio que ha sido realmente necesario y yo creo que ha convocado a muchas personas por la facultad de ser un espacio virtual. Creo que esa es una gran característica que lo ha hecho atractivo. En segundo lugar, pues el grupo de profesores. En tercer lugar, yo creo que la literatura infantil como disciplina tiene como pocas posibilidades de estructurar un contenido como el que aquí se estructura en esta parte del mundo. Si existen diplomados o existen otros estudios universitarios en otras latitudes, yo creo que eso también, el hecho de que se esté coordinando desde esta parte del mundo para América Latina con contenidos latinoamericanos, con énfasis latinoamericano, también le da un plus. Bueno, yo creo que para todos los que estamos aquí conectados, el arte de contar historias es vital para la formación de lectores, es un eje transversal que cruza toda la literatura infantil, desde el mismo hecho que el relato es la base de historias en distintos formatos, desde el hecho de que hay rituales tan maravillosos como leerles a nuestros hijos en distintas oportunidades, en las noches, los espacios formales y informales donde la lectura se activa, desde el hecho de que contar el mundo está en el ADN de las personas, de los seres humanos, desde los aedas, los juglares, los griots, todas las culturas han apostado y el ser humano ha tenido esa fascinación por contar historias y por escucharlas. Y yo creo que esto nos conecta en todas las materias. Los profesores, de alguna u otra manera, nos conectamos con ese arte maravilloso de contar historias. Yo quisiera aprovechar para presentar a las profesoras que están también vinculadas con esta experiencia pedagógica, con este diplomado, y aprovechar también de presentar dos de las materias que yo dicto. Una de ellas se llama Autores y Formas de la Literatura Infantil, y aquí vemos de alguna manera un repaso por distintos temas vinculados con la literatura infantil, entre ellos el realismo, el humor, lo fantástico. Vemos también la fantasía y la convivencia de realidad y fantasía, el libro álbum y otras manifestaciones que están cercanas a este ancho universo de lo que son los libros para niños. Durante esta clase tenemos la oportunidad no solamente de encontrar como un territorio teórico fértil para explorar categorías de cada uno de estos géneros,
sino también la oportunidad de conocer y ver libros que son, bueno, hitos dentro de esta literatura más contemporánea. Otra de las materias que yo dicto en el segundo semestre, o en el segundo corte, perdón, es libros para un país imaginado. Y aquí hacemos un viaje maravilloso, fantástico, por lo que sería la geografía latinoamericana, autores, tendencias, libros, temas muy particulares de la literatura infantil latinoamericana se exploran y bueno, con todos los matices que ello implica, a veces las 20 horas que tenemos en cada clase son insuficientes para poder ocupar y poder dar todo lo que cada una de estas materias tiene, y por eso creo que de alguna forma queda siempre sembrada la semilla para aquellos que deseen investigar y explorar más sobre el tema. Las derivaciones de todas las materias implican que personas que se conectan y también están como participantes pueden venir por el interés de formarse en el conocimiento de la literatura infantil como disciplina. Otros porque trabajan directamente en aula o experiencias de promoción de lectura y quieren consolidar todo este conocimiento para llevar libros para niños y hacer que resuenen en sus distintos contextos. Por eso nuestro primer webinar el año pasado fue "Los libros para niños pueden cambiar el mundo". Y también hay un espacio para aquellos que deseen investigar, explorar y convertirse de alguna forma en las derivaciones que la investigación implica, ya sea la investigación para desarrollar trabajos más consolidados, para escribir artículos y toda una cantidad de sucedáneos que requieren de un trabajo de investigación. Pero bueno, creo que hay aquí personas que han tenido la oportunidad también de contarnos, o van a tener la oportunidad de contarnos de qué se tratan sus materias y también de hablar de su experiencia como profesores de estos módulos. Yo creo que la invitación está abierta para todos los que nos están escuchando, para que se interesen y puedan inscribirse en este diplomado que ya comienza en su segunda edición muy próxima. Y nos gustaría escuchar a la profesora Sachenka García, que nos va a comentar sobre su materia de principios básicos de literatura infantil. Buenas tardes a todos. Bueno, estudiantes, no puedo evitarlo. Son tantos los saludos tan afectuosos desde este continente que van, bueno, desde México hasta Ushuaia prácticamente, que me conmueven profundamente. Es algo que además reforzamos en las reuniones y en las conversaciones de la edición pasada, ver el concurso de voces del español, todos nuestros acentos, nuestras palabras, nuestras formas de contar el mundo, que están llenas de significados diferentes, dependiendo obviamente de las latitudes, de nuestras historias populares, cercanas, de cómo nos enseñaron de niños a contar, y que escuchamos, ¿sí? Así que bueno, todo, México, El Salvador, Guatemala, Perú, Argentina, me siento un poco cantando el himno panamericano, pero también tenemos a Bélgica, tenemos gente de Italia, tenemos gente de España y por supuesto de aquí, de Venezuela, donde nos sentimos muy honrados de llevar a cabo esta formación rigurosa, respetuosa, pero siempre dinámica en relación a los libros para niños. Yo trabajo la primera materia que abre el diplomado. Me toca ser la primera en conocerlos y en trabajar con ustedes, pero por supuesto eso es parte de una organización que llevamos para que el diplomado tenga también un orden formativo que los ayude a ir enriqueciendo y nutriendo la experiencia a partir de las materias. Yo trabajo principios básicos de la literatura infantil, por supuesto, es lógico que sea la materia que abre. ¿Por qué? Porque en esto de contarnos el mundo, la literatura infantil tiene sus orígenes, tiene las fuentes de donde bebe, ¿no? Podríamos decir.
Y pues de esas fuentes, que mucho tiene que ver con la tradición oral, yo quería compartir un momentito la pantalla, si me habilitan solamente para compartir el temario, lo agradecería. Mientras tanto, les voy comentando que esta asignatura, como bien lo decimos en el programa, tiene como propósito ofrecer una panorámica desde el análisis y la discusión, eso es muy importante, acerca del nacimiento y la evolución de la literatura infantil, entendiendo esta como una literatura donde el receptor plantea un término insoslayable para su definición. En ese sentido, vamos desde un orden diacrónico, exponer diferentes aspectos históricos, sociales y estéticos en el amplio sentido de la palabra que conforman este género literario, en aras de propiciar en los participantes la elaboración de un criterio y conceptos propios en torno a la literatura infantil, sus características, manifestaciones más trascendentes y alcance, y muy especialmente una aproximación cercana al gusto y al disfrute de los buenos libros. Después de darle la palabra, por supuesto, porque además esto es un espacio que yo asumo y reconozco hondamente afectivo, porque todas las personas que comparten este diplomado han sido parte de mi vida de alguna manera. Fanuel, Maite, la profesora Guadalupe, nos hemos cruzado largamente en la vida, puedo sentir además el honor de llamarlos amigos y en buena medida maestros también. Aquí tengo el temario de la materia. Son 10 sesiones de trabajo. Las 2 primeras sesiones trabajamos con los antecedentes de la literatura infantil, la literatura de tradición oral, que no sé si esa imagen que ven por ahí les suena algo a los que están viendo y participando. Trabajaremos sobre la literatura de tradición oral, los cuentos populares y el folclore. Después de esas 2 sesiones, nacimiento y evolución de la literatura infantil, las primeras manifestaciones, narraciones realistas, de aventuras, humorísticas, el siglo XIX como punto de referencia histórica para la literatura infantil. Ese es un tema al que le dedicamos 3 sesiones. También después veremos géneros, características y obras resaltantes, que son 2 sesiones, y la literatura infantil del siglo XX hasta la actualidad, que nos ofrece un desarrollo de los géneros, el valor de la ilustración, principales representantes y obras emblemáticas. Todo esto como para darnos un piso, un tejido que permita ir enlazando con lo que los otros profesores van a profundizar en algunos de estos tópicos. Como verán, aquí tenemos a una niña hablando con un lobo, que hemos visto de muchas maneras acercarse a la literatura infantil. Y quisiera que pues supiéramos que sí, que efectivamente Caperucita, como nos dicen por aquí, nos va a acompañar en este recorrido que sí diría que es muy importante, se va a nutrir también del intercambio que podamos hacer con lo que yo puedo ofrecerles desde el punto de vista teórico y de análisis y lo que vamos a ir construyendo como grupo. Se ofrecerá bibliografía, la universidad cuenta con todo un apoyo técnico para esto, para que tengan disponibles los materiales, las lecturas, y bueno, nos gusta tanto recibirlos aquí que podamos después recibirlos en el diplomado, ojalá así sea, para entender que esto de contarnos el mundo va muy de la mano con el origen de la literatura infantil, con la tradición popular, con la oralidad, con las primeras canciones que escuchamos, con los arrullos, con los juegos, y cómo ahí vamos estableciendo un hilo conductor hasta una, digamos, una literatura ya constituida, sistematizada y, por supuesto, sobre la cual podemos teorizar. Yo les agradezco me hayan escuchado y bueno, le devuelvo la palabra al profesor Fanuel. Estamos abiertos, por supuesto, después a
a responder las preguntas, ¿cierto, profe Sora Astrid? Después daremos un chance de conversar, ¿sí? Las preguntas. Sí, Sí. estoy pendiente de leer las preguntas. Hay una por ahora que dice lo siguiente: se comenta que más con la influencia de los dispositivos, celular, tabletas, etcétera, la capacidad de mantener la atención baja comúnmente a segundos. ¿Qué opinan? ¿Es así? Entonces, ¿qué sugieren para captar y atrapar nuevos lectores considerando estas circunstancias? Sí, esa es una pregunta muy interesante que creo que todos pudiéramos responder. Sin embargo, pues ahí la dejamos un poquito anotada a mi juicio. Incluso ya hay métricas de cómo está bajando la capacidad de atención y esta capacidad de concentración es una de las grandes preocupaciones que tienen muchos teóricos con respecto no solamente a la lectura, sino dinámicas que implican pues esta formalidad de la enseñanza. Yo creo que el libro está allí justamente para recuperar esa atención y ese interés. Sin embargo, bueno, me gustaría conversar ahora o darle la palabra a la profesora Maite Dotán, que ella también tiene 2 materias en este diplomado, y seguir pues insistiendo en que aquí tenemos un chat de preguntas. Ya la profesora Astrid está respondiendo directamente a aquellas de carácter técnico que sí, que tienen que ver con el horario, información sobre el diplomado, pero a su vez también hay otras como esta que nos acaba de plantear Susana, que son un poco más acerca de todo esto que sería conceptual y filosófico, y seguimos pues con otra parte de esta historia. El primer cuento nos los contó Sachenka y ahora escuchamos. Hola, buenas tardes, bienvenidos todos. Como nos decía Sachenka, las historias, conocer sobre las historias, con las maneras de contar el mundo que se han desarrollado para comunicarse con la infancia, nos permite conocer sobre autores, sobre obras importantes, sobre estas historias que tienen un peso fundamental en el desarrollo de la literatura para niños como disciplina, pero también en la formación de los lectores de distintas generaciones. Entonces eso nos permite saber cómo se ha visto a la infancia en distintos momentos de la historia, cómo eso se ha manifestado en los productos culturales y en particular en los libros para niños, en nuestro caso, y de qué manera hemos pensado cómo acercar a los niños a la experiencia de la lectura. Entonces, ¿qué nos ofrece el hecho de conocer sobre libros para niños? En primer lugar, una experiencia personal profunda, intensa, que nos conecta con nuestra propia sensibilidad, no solamente con nuestra concepción de la infancia, sino con nuestra propia experiencia de la infancia. Y además nos da unas pautas sobre cómo observar a los niños, porque no solamente hay que saber sobre los libros para niños, sino también sobre los niños. A lo largo de este diplomado vamos a ir viendo qué es lo que nosotros sabemos, qué creemos, qué pensamos y qué efectivamente sabemos sobre los niños y en qué medida eso incide en las acciones que llevamos a cabo para que los niños tengan un acercamiento como individuo, un acercamiento desde el derecho a la cultura y a la belleza, y de qué forma se ha hecho a lo largo del tiempo, cuáles han sido los cambios, y cómo nosotros podemos hacer una revisión de esas distintas propuestas que se han ido haciendo, problematizarlas, ver qué de eso se puede sostener en el tiempo y qué ya no, porque responden a un momento, a una problemática específica, a unas necesidades particulares de un tiempo. Y vamos a ver cómo distintas formas de percibir ese trabajo conviven al mismo tiempo. Porque no podemos perder de vista que la escuela sigue siendo un espacio central en la vida de los niños, donde transcurren distintas experiencias vinculadas con lo social, con la participación de lo social, con la entrada a la cultura, con la convivencia, con la comprensión del otro, que es uno de los elementos que proporciona también la lectura literaria, una comprensión del mundo, porque ese mundo que se cuenta allí recoge unos momentos específicos, a veces se parecen a lo que estamos viviendo en este momento, a veces no, pero podemos encontrar historias que
son atemporales y que hablan a distintos públicos de distintos momentos y de distintos lugares, y cómo la buena literatura tiene esa posibilidad y cómo nosotros tenemos como adultos la responsabilidad de ofrecerle eso a los niños. Y en el caso de esta materia que se llama libros para niños en espacios formales, vamos a pensar también, pero ¿cuáles son esos espacios formales? ¿Quiénes están allí? ¿Quiénes son los responsables de hacer que los niños se conecten con los libros? Como una posibilidad de tener experiencias significativas desde lo personal que los lleven a construir su identidad desde la palabra literaria y desde la palabra compartida, porque todas las experiencias de lectura en espacios formales suelen ser experiencias sociales, ya sea de unos niños con sus padres, de unos hermanos con la familia, de los niños que están en la escuela, de los que van a la biblioteca, etc. Entonces, estos espacios formales dan la posibilidad de que los niños puedan darle sentido a los libros en dos direcciones. En primer lugar, desde su punto de vista individual, ellos van cargando de sentido lo que leen, en función de lo que han vivido, de lo que conocen, de otras obras literarias. Pero además, en esta entrada a la cultura que ofrece el libro, ese sentido tiene que ver también con esa construcción de la individualidad, con la nutrición de la sensibilidad y con esa experiencia literaria que se convierte en un espacio de resguardo individual que van preservando como un elemento de su repertorio donde pueden refugiarse, pero que además se convierte también en una pieza fundamental en su construcción como individuos. En el segundo trimestre van a ver conmigo otra materia que se llama Más allá de los libros, el discurso para la infancia, y allí vamos a ver cómo los libros para niños, como cualquier otra obra cultural, como cualquier otro libro creado como herencia cultural de los seres humanos, también se nutre de distintos referentes venidos de los lugares más insólitos. Y como esos libros para niños, que son derivaciones de otras obras culturales, sean libros o no, también van a generar una resonancia no solamente en el contexto de la cultura infantil, sino también en la cultura en general, porque los que fuimos niños en un tiempo, preservamos el recuerdo del libro, de la ilustración, del autor, del personaje, y actualizamos esa experiencia cuando encontramos el referente en otro lugar, pero además vemos también cómo esa experiencia que actualizamos y recuperamos da origen a otras propuestas de lectura o otras propuestas artísticas que no solamente están dirigidas a los niños del momento, sino también a los niños de otros tiempos. Y en ese sentido, entonces se genera una comunidad de lectores que en el momento de aproximarse a esa obra están todos viviendo de nuevo la infancia al mismo tiempo. Entonces, bueno, la idea de esta otra materia es que podamos explorar cómo ocurren estos fenómenos y pues que podamos descubrir desde la sorpresa y desde el asombro cómo estas cosas ocurren y cómo están permanentemente en construcción las obras que se ofrecen a los niños. Eso es lo que nos espera en nuestro segundo trimestre. Muchas gracias. Gracias, profesora. Es muy grato escuchar que ya las historias, la misma literatura infantil, es una historia que se cuenta y que nos va a contar principios básicos de literatura infantil. Luego, esas historias que se cuentan, esa capacidad para envolver a los lectores está también viajando en otra materia que sería la lectura en espacios formales o la literatura infantil en espacios formales. Pero también cuando la literatura infantil trasciende lo literario y también el libro como soporte y viaja hacia otros discursos. Entonces este cuento se va transformando, repartiendo, expandiendo. La capacidad de contar está allí. Y bueno, quisiera aprovechar para puntualizar también que ya hay muchas preguntas en el chat
ya las está respondiendo la profesora Astrid, unas que son bastante, vamos a decir, de término administrativo, otras operativas, perfil de las personas que pueden participar, si las clases van a quedar grabadas, toda esa información ya está allí en distintas respuestas que se están dando. Pero también, pues, me Si gustaría... me permites, Manuel, están preguntando mucho por el perfil que ustedes requieren del cursante. Entonces, si pueden también, por favor, hablar un poco de eso para orientar a la audiencia. Sí, bueno, en el caso de la cohorte, la primera cohorte, hay un perfil muy diverso. Quizás aquí yo quiero hacer una pequeña digresión. Me gustaría dar paso a la profesora Guadalupe. Sin embargo, le robó ahorita un poquito de tiempo para comentar que, bueno, hace muchísimos años, 30 años, 32, 33, cuando nosotros comenzamos a trabajar literatura infantil, el perfil mayoritario era de mujeres. El perfil mayoritario eran profesoras y sobre todo en primera infancia, escolar. Con el tiempo, el interés de la literatura infantil ha despertado quizá la atención de otros profesionales. Y hoy en día, cuando uno habla de literatura infantil, en estos diplomados y en otras experiencias como los talleres, hay personas de distintas disciplinas, hay historiadores, periodistas, de comunicación social, hombres, señoras mayores, jóvenes, hay astrofísicos, es decir, la literatura infantil tiene la posibilidad y la bondad de cruzarse con cualquier disciplina porque la capacidad para contar historias y también ese formato tan valioso puede tocar el corazón de distintos actores, tanto, bueno, personas que están en situación de enseñanza o los que no están en esa situación, padres, maestros, bibliotecarios. Es decir, este perfil es muy diverso. Podríamos decir que todas las personas que estén interesadas en la literatura infantil. ¿Qué no ofrece este diplomado en particular? Claves para escribir, porque no es un diplomado de escritura creativa. Esto lo digo porque muchas personas siempre se acercan y dicen, es que yo tengo varias historias y quiero aprender si puedo escribirlas mejor, o saber si aquí me enseñan. En realidad, este no es el principal objetivo del diplomado, pero, sin embargo, cuando estamos transitando por materias que nos están contando y mostrando los mejores autores y libros que son hitos, es una manera de tener una piel para saber cómo se debe escribir de manera cautivante y de manera profesional para los niños. Entonces creo que el perfil sigue siendo bastante amplio, pero sí me gustaría, y es un honor para mí, presentar a la profesora Guadalupe. Tiene una materia que es bellísima. A mí me encanta su materia y es libros para niños, respuestas, lectoras y emociones. Y bueno, vamos a seguir escuchando este cuento. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, yo me uno pues a las palabras de regocijo y de agradecimiento que han ya dicho mis compañeras, a quienes, como bien dijo Sachenka, pues hemos compartido en diferentes espacios, en diferentes momentos, y bueno, siempre he tenido la fortuna de aprender de cada uno de ellos y también pues lo considero parte muy importante de mis afectos, porque siempre me han aportado tanto en lo intelectual como en lo emocional. Así que es un gran regocijo estar aquí, pues compartiendo en este diplomado con este grupo tan selecto de compañeros. Igualmente, pues agradezco a la Universidad Metropolitana, a la profesora Astrid, por esta oportunidad maravillosa de poder conectarnos con cada uno de ustedes y todos los que decidan pues inscribirse en este diplomado para seguir compartiendo historias y seguir conociendo, obviamente, el mundo. Pues sí, mi materia se llama Niños y Niñas, Respuestas Lectoras y Emociones, y así como le gusta a Fanuel, pues a mí también me apasiona, porque es una asignatura que forma parte del segundo módulo y es una asignatura que nos permite acercarnos a las historias y al mundo desde diferentes perspectivas. Y empezaremos por acercarnos a los libros desde cómo esos libros son percibidos por los lectores.
por los lectores de todas las edades, no solamente de los niños, sino de otros lectores, bien sean los críticos, los padres de esos niños, bien sean sus adultos significativos, bien sea la sociedad en general. Entonces hablaremos acerca de la teoría de la recepción, y cuando hablamos de teoría a veces decimos, ay no, teoría, aburrido. No, la teoría sin práctica es muerta, pero la práctica sin teoría es ciega. Eso siempre se lo digo a mis estudiantes. Entonces, la teoría nos va a permitir contar esas historias y acercarnos a los libros desde una visión más asertiva para ser más efectivos como animadores de lectura, como promotores de lectura, o simplemente como aquellos que queremos acercar a otros a ese mundo de las historias contenidas en los libros y al mundo en general. Estamos hechos de historias, decía Eduardo Galeano, porque desde que estamos en el vientre materno, las palabras nos envuelven, y cuando venimos a este mundo, pues obviamente somos acogidos, habitados por la palabra. La palabra nos habita, pero al mismo tiempo nosotros habitamos al mundo a través de las historias y de la palabra también. Entonces, veremos un poco acerca de cómo son los libros percibidos por la sociedad. Hablaremos y profundizaremos en cómo y por qué existen políticas de lectura en diferentes partes del mundo y el valor que se le da a la lectura a través de esas acciones y esas políticas públicas en diferentes lugares del mundo, especialmente pues en nuestra región, ¿sí? Otro contenido interesante que abordaremos para ir profundizando es en cuanto a cómo los libros se convierten en una herramienta fabulosa, importantísima, para de alguna manera tocar nuestra emocionalidad. Veremos cómo los libros nos acogen, cómo los libros nos abrazan, cómo los libros nos protegen y cómo a través de esos libros pueden ser convertidos de alguna manera utilizando pues la metáfora de ventanas, de puertas, para asomarnos al mundo. Veremos a ese mundo, tanto el mundo particular, el mundo propio, el mundo de cada uno, como el mundo del otro, para empatizar con el otro, como bien nos decía Maite, vernos en esas historias y podernos identificarnos con nuestras vivencias, con nuestras propias historias, pero también identificarnos con las historias de otros y poder empatizar con ellos. Hablaremos un poco acerca de lo que es la literatura y la promoción de la lectura convertida como una herramienta terapéutica utilizada en contextos adversos, y hablaremos acerca de experiencias maravillosas donde los libros, especialmente el libro álbum, ha servido como una herramienta extraordinaria, maravillosa, para introducirnos en ese mundo de la ficción y convertir de alguna manera ese horror de un momento adverso, bien sea por el dolor, bien sea por la guerra, bien sea por la muerte, por la pérdida, y convertir ese horror en belleza. Cómo extraernos de ese dolor y de esas emociones en algunos momentos negativos para poder imaginar otros mundos más habitables, otros mundos más amigables y otros mundos más fraternos, donde podamos de alguna manera nombrar el dolor, que a veces es innombrable, y donde podamos también construir un mundo distinto, un mundo maravilloso, un mundo más cercano, más amable, ¿no? Más habitable. También hablaremos acerca de cómo la literatura puede incursionar en otros espacios no formales. Hablaremos obviamente de cómo se puede utilizar en la escuela, en los espacios formales, pero también en los espacios no formales. Hablaremos de proyectos exitosos utilizando la literatura, y especialmente el libro álbum, por ejemplo, en personas privadas de libertad, o en hospitales, o personas que están pues en fases terminales, en enfermedades en fase terminal. Hablaremos también de cómo la literatura puede ser una herramienta fabulosa
para trabajar con personas que se encuentran en situación de enfermedad, con problemas a lo mejor de tipo psiquiátrico, por ejemplo, o también en ancianato, ¿no? Y eso pues así en líneas generales, pues un abreboca para invitarlos pues a acercarse a la literatura desde otras perspectivas. No solamente los libros álbum son para niños, sino también para los adultos, a través de su narrativa, cuando los libros son de una literatura de calidad, donde la narrativa y la ilustración, esas imágenes narrativas, esas imágenes que nos narran historias también, podemos acercarnos a ese mundo, al mundo propio, al mundo del otro, al mundo de nosotros, al mundo nuestro, ¿sí? Y bueno, eso pues en líneas generales, la invitación es a que se interesen por acercarse a la literatura infantil y a los libros de diferentes perspectivas. Los esperamos. Gracias, Guadalupe. Aquí hay algunas preguntas que me gustaría pues tratar de responder. Estamos como en la recta final. Yo quisiera hacer énfasis en algunas cositas, pues creo que ya esta historia, este arte de contar y estas historias que también cuentan el mundo han podido ser visitados por cada una de las materias y cada uno de los profesores nos ha contado cómo de alguna forma se estructuran en este diplomado en cada uno de sus espacios. Creo que lo que acaba de cerrar diciendo la profesora Guadalupe es importante porque los libros para niños ya han trascendido al receptor niño y no solamente han sido eficientes con los lectores inmediatos a los que están dirigidos, sino con otros universos de lectores. También yo quisiera comentar que en el diplomado hay temas álgidos y muy interesantes, como por ejemplo cómo abordar temas difíciles en la literatura infantil. Otro tema que no se descuidan es la cultura visual, cómo leer las ilustraciones, y tampoco se centra en el libro álbum, porque se ve narrativa y poesía, mucha narrativa y también poesía en distinta manera. Por tanto, también lo dejo por si alguno también quiere tener matices de qué abordaje se hace y qué materias y qué géneros también se tocan. Creo, Guadalupe, profesora Guadalupe, que hay una pregunta que era la de Susana, que nos había hablado del tiempo de atención, que específicamente se refiere a esa, bueno, controversia entre lo que podría ser la exposición a las nuevas tecnologías y si eso de alguna manera afecta a la atención que pueden tener los lectores con respecto a la lectura ya formal y encantada que hacemos nosotros los adultos. Sí, obviamente, tal cual como has dicho, Fanuel, existen ya pues investigaciones donde como la tecnología y cuando los niños pequeños, sobre todo los más pequeños, están sometidos por largas horas a la tecnología, pues eso afecta de alguna manera su atención a la tecnología, a los juegos electrónicos, en fin. Sin embargo, nada compite con ese momento mágico, extraordinario, en que el padre o ese adulto significativo toma al niño en su regazo, estoy hablando de los niños pequeños o los más grandes también, pues no lo toma en su regazo, pero ese espacio íntimo donde le cuenta una historia, le narra una historia. Hay inclusive investigaciones de cómo esa lectura en voz alta que le hace el padre o el adulto significativo, bien sea el maestro, el abuelo, al niño, eso gana a cualquier tecnología y deja huella en la memoria, ¿no? Yo creo que si abrimos el espacio para recordar a los que estamos aquí cómo nos acercamos a la literatura, cómo nos acercamos al mundo de los libros, siempre vamos a tener allí a alguien que nos leía, a alguien que se acercaba a contarnos historias. Por contar una anécdota, y no me voy a alargar mucho porque quiero dar espacio a las demás preguntas. Vengo de un hogar donde no había libros, un hogar humilde. Sin embargo, mi madre era una excelente narradora oral que me contaba historias de su infancia. Una en particular, cuando mi madre contaba Garbancito,
Estoy hablando de que me tomaban en el regazo. Eso queda impregnado en la memoria. Cuando tenía yo alrededor de 6 o 7 años, que llegó el libro de Garbancito en físico a mis manos, yo dije, wow, esto no puede ser, esto está escrito también, ¿no? Y acercarme a eso, a la historia escrita, ¿no? Ese juego de las voces, el podernos imaginarnos a través de la narrativa del adulto, eso gana a cualquier tecnología. Efectivamente, creo que has dado en la clave de esa capacidad que tiene el libro imperecedera de conquistar a los lectores. Había visto otra pregunta que se me perdió, pero ya vi que está en otro de los chats y la hace Cristina Molinati. Gracias, Cristina, por allí. Saludos. Sí. Y dice que tratará también el rol del mediador de lectura como orientaciones aclaratorias sobre su importancia. Creo que aquí la profesora Maite puede comentarnos un poco más acerca de si va a tocar el rol del mediador de lectura. Sí, Cristina, ese es uno de los puntos importantes de reflexión que tenemos ahí. Y de hecho, la propuesta es que se piense cuál es realmente el objetivo del mediador, qué es lo que cada uno de nosotros como mediador considera que debe ser el trabajo de promoción y cómo podemos abordarlo para que realmente sea efectivo, porque a lo largo del tiempo hemos visto que es un trabajo que no termina, porque son generaciones distintas, porque hay fenómenos que se repiten, hay otros que cambian, siempre hace falta el mediador para poder acercar a los niños y los libros. Entonces sí vamos a conversar sobre eso, se va a problematizar las concepciones que se han tenido en otros momentos y vamos a conversar sobre las posibilidades que hay en este momento. Qué bueno. Y no sé si la profesora Sachenka, que tiene la mano levantada, quiere añadir algo. Hay que levantar la mano. Bueno, sí, sobre todo en estos espacios. Bueno, he procurado de la mano de la profesora Astrid responder algunas preguntas, yo no del lado administrativo, sino académico del proceso, para que espero poder ayudarlos a tomar la decisión o pues ya a profundizar, ver si desde el punto de vista logístico se pueden inscribir o no. En todo caso, ya después la profesora Astrid vuelve a dar las señas para que se comuniquen y puedan recibir toda la información. Yo los he estado escuchando, por supuesto, y leyendo, y me acuerdo de Aidan Chambers que decía, o sea, que uno puede olvidar qué historia te contaron, pero no quién te la contó. Cuando yo trabajaba con estudiantes universitarios, una de las actividades que hacía con ellos era lanzarlos al campus a preguntarle a chicos de las otras carreras si se acordaban qué cuentos les leían cuando eran pequeños y quién se los leía. Y la gente se quedaba un poco shock, ¿no? Pero después respondía generalmente con un valor afectivo muy fuerte, ¿no? Oye, no me leían, pero mi abuela me contaba. Generalmente las abuelas son de verdad que un activo maravilloso en la vida y creo que en los pueblos latinoamericanos especialmente. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de la tecnología, yo siempre tiendo a pensar, desde que yo trabajo en esto, que es desde muy joven, nos hablan de que los niños no leen, de que a los niños no les gusta leer, de que la lectura no tienen atención, que no prestan. Y ahora, bueno, está el factor tecnología que tiene otras incidencias. Pues no es relativizar, digamos, los alertas, pero en realidad lo que siempre ha acercado a los niños a la lectura es la forma en que los libros están disponibles, la calidad de estos, el mediador, como hablaba Maite y preguntaba una gran mediadora como Cristina Molinati. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos, digamos, nosotros los adultos es ver cómo comunicamos ese gusto que también tenemos por los libros a los niños. Y, por supuesto, la experiencia de los que estamos aquí, seguro de muchos de los que están conectados, nos ha enseñado que los buenos libros suelen tener acogida. Entonces, acercar buenos libros, acercar libros de calidad, ofrecer experiencias estéticas a nuestros niños a través de la literatura,
ese acercamiento a la belleza, ese derecho además a la belleza del que hablaba Maite, siempre abre puertas, porque la literatura es arte y todos necesitamos de alguna u otra manera el arte en nuestras vidas. Quería como compartir eso con ustedes, sé que ya estamos con el tiempo un poco más justo, le devuelvo la palabra al profe Fanuel. Sí, hay muchas preguntas técnicas. Por cierto, profesora Guadalupe, estaban preguntando lo de si la teoría sin práctica es esa expresión que comentaste, que si la puedes poner aquí en el chat, que alguien está Sí, ya interesado la coloqué. específicamente. Sí, ya la Ok, coloqué en el perfecto. chat, sí. Perfecto. Y bueno, hay muchas preguntas que tienen que ver con temas como cuándo comienza, costo, lo que implica un trimestre, cantidad de horas, cómo va a ser evaluado. Entonces ya la profesora ha estado respondiendo y estamos pues en la recta final. Yo les agradezco muchísimo a todos los que se han conectado de distintas partes del mundo, porque como bueno, hemos visto no solamente de América Latina. Creo que esta es una experiencia maravillosa en todos los sentidos porque toca la fibra del corazón y también toca el intelecto con un conocimiento que está ya como sistematizado y estructurado. Por tanto, creo que todos los alumnos salen, bueno, complacidos y a su vez también con mucha información para seguir un poco más explorando todo lo que podemos ver en este abanico tan amplio de posibilidades que tiene la literatura infantil como disciplina. Es verdad que la literatura o la promoción de lectura abreva en la literatura infantil, pero no es nuestro foco principal la formación de mediadores o hablar exclusivamente de la promoción de lectura. Por eso tenemos principios básicos de literatura infantil, por eso hay historiografía de la literatura infantil, por eso se habla de temas, géneros y tendencias en la literatura infantil, el humor, lo fantástico, la fantasía épica, las utopías, las distopías, o sea, todo este universo está contenido en muchas de las conversaciones que tenemos y creo que va a ser un diplomado bastante completo y suficiente para que ustedes salgan regocijados, contentos y satisfechos de una experiencia académica, creo que única en América Latina. Y yo le doy el pase a la profesora Astrid para que cierre y también nos comente a lo mejor algunos temas de los que ya se han respondido, pero todavía siguen las preguntas de tipo administrativo. Gracias, Manuel. Bueno, realmente el tiempo se hizo bien corto. Espero que hayan tenido por lo menos un panorama general. Sí les digo que el equipo docente, ya ustedes los escucharon, es de primera línea. Además son personas muy generosas y muy apasionadas por la literatura infantil. Me consta cuando he estado monitoreando las clases. Hay un disfrute, es un aprendizaje en disfrute. Me han hecho preguntas que he tratado de responder en lo posible, pero no se preocupen, ustedes van a recibir pronto un correo con toda la información ampliada de este diplomado, los nombres de las materias, todo lo que tiene que ver con el cronograma, el costo, el monto de inversión, cómo pueden ser los pagos, todo eso lo van a recibir pronto cuando me extiendan las direcciones de los que se registraron en este webinar. Igualmente también ustedes pueden escribir al correo extensión universitaria pegado @unimed.edu.be. También me pueden escribir directamente, estoy atenta, a lander@unimed.edu.be. En el chat he puesto a lo largo del chat informaciones y datos, pero no se preocupen que voy a escribirles a todos los que se han registrado en este webinar para darles la información más detallada. Bueno, gracias a todos por haberse registrado, gracias a Guadalupe, Maite, Sachenka y Fanuel. Bueno, nos vemos pronto. Las inscripciones están abiertas y vamos pronto a iniciar esta segunda cohorte del diplomado. Muchísimas gracias a todos.
Gracias. Gracias, bienvenidos todos, inscríbanse. Gracias, gracias Chao. por su tiempo. Los esperamos Muchas pronto. gracias. Así es, así es.